Sí, totalmente. Son las 6:25, ya estamos de vuelta con ustedes y nos preguntamos, ¿qué te puede pasar si te pillan fingiendo una baja laboral? El brutal incremento de las bajas hace que volvamos a sumergirnos en este asunto. Según los datos, hasta un 20% de bajas son fraudulentas y eso nos hace preguntarnos también qué lleva a un trabajador a fingir una enfermedad. Más de 1,25 millones de personas faltan a su trabajo a diario en España. Muchas de estas ausencias tienen un motivo justificado. Son las bajas laborales, pero no todas son reales. Hay trabajadores que se aprovechan. Es lo que se conoce como baja fraudulenta. ¿Pero qué puede llevar a un trabajador a fingir una enfermedad? En ocasiones, el trabajador pide la baja como venganza por un conflicto con sus superiores. En otros casos, el trabajador finge para cobrar la prestación mientras trabaja en otro lugar cobrando en negro. En un menor porcentaje, el trabajador finge para directamente no trabajar y seguir cobrando mientras se toma un tiempo de descanso. Te aprovechas a lo mejor y a lo mejor alargas un poquito más la baja. ¿Quién no lo ha hecho? Y quien diga que no, yo creo que miente. En cualquiera de las situaciones, esto supone un gasto tanto para la seguridad social como para el empresario, que es quien asume principalmente el coste de la baja laboral. Los abusos de decir, ay, no me encuentro bien, y luego no está mal. Esto lleva a los empresarios a dudar de sus trabajadores. El presidente de los empresarios de Castilla-La Mancha: de cada 100 trabajadores malitos, 20 no lo están. Como consecuencia, las empresas contratan cada vez a más detectives para pillar a quienes se quieren escaquear del trabajo. Las mutuas gastaron 3,6 millones de euros en 2024 en contratar detectives privados para vigilar a trabajadores de baja. Los detectives observan al trabajador en cuestión, toman fotos, los graban en vídeo y elaboran un informe que tiene validez judicial, lo que quiere decir que sirven como prueba en un juicio. ¿Qué ocurre si me pillan y tienen pruebas contra mí? El trabajador puede ser sancionado por la empresa con un despido disciplinario. Además, podría tener que devolver el dinero percibido durante su baja fraudulenta e incluso llegar a un proceso penal. Pagamos justo por pecadores. Jugársela fingiendo una baja puede salir muy caro. Y tanto. Olga Merino nos acompaña, es psicóloga, Carlos García Barret es detective privado y además especializado en esto de las bajas, y Noelia fue despedida estando de baja. Tu empresa consideró que estabas engañándoles porque te pillaron, entre comillas, en el gimnasio. Sí. Vamos a ver cómo te pillaron. ¿Lo subiste a las redes? No. Ah, porque por las redes mueren muchos peces. No. Tengo que decir. ¿Cómo fue? ¿Qué Pues, pasó? ¿Y bueno, qué baja tenías? ¿Y por qué? Yo me dedico al mundo del quiromasaje. Es un mundo muy forzado, trabajo muy físico. Sí. Y yo me di de baja por una lumbalgia brutal. Y bueno, me di de baja, fui al médico y el médico me recomendó hacer natación y hacer ciertos ejercicios para poder recuperar antes posible. Sí. Y bueno, me pegué un mes de baja y en ese mes pues parece ser que me pusieron a alguien que fuera. O sea, a un Carlos. A un Carlos, sí. Y me pillaron entrando al gimnasio para ir a la piscina para poder nadar. ¿Y no pudiste argumentar esto forma parte de mi recuperación? Sí, yo hablé con la empresa, se lo expliqué, pero no me hicieron ningún caso, la verdad. Madre mía, ¿y te despidieron? ¿Los denunciaste? Bueno, hablé con varios abogados, le expliqué el caso y la mayoría me dijeron que podía denunciar, que tenía la de ganar, pero que iba a ser un proceso muy largo y que seguramente me readmitirían, pero ya las condiciones no serían las mismas. Carlos García Barret, detective privado, que poco a poco te has ido especializando en las bajas fraudulentas. ¿Ves que aumentan? Sí, pero no solamente yo. O sea, yo creo que el gremio de detectives ahora mismo en España es, en el despacho casi todos tienen mínimo un 50%. ¿Más que las infidelidades? La infidelidad últimamente es un tópico, porque cualquier abogado te puede comentar que hoy en día todo lo que sea tema parental, custodias, pensiones alimenticias, el uso de la vivienda, al final todo conlleva lo mismo para ser enjuiciado. Pero la baja laboral hoy en día, desde el COVID en adelante, siempre ha sido lo que más, por lo menos en mi despacho, lo que más ha entrado y las consultas que hay sobre todo son de esto. ¿Qué es lo más espectacular que has visto? Uf, me lo pones complicado porque he visto de todo. Ay, por favor, cuéntanos algo. Bueno, pues con respecto a las bajas laborales he visto pues, personas que se hacen pasar por tener un cáncer, que antiguamente habían tenido un cáncer y se hacen pasar como que tienen otra vez de nuevo un cáncer, etcétera, con informes falsos y no acudir al trabajo con cierta confianza con el empresario y finalmente pues vamos, tener 2 o 3 meses con una cierta confianza de media y de baja, recupérate, tal, y bueno, y no pasar por la mutua, pero bueno, eso ya es cuestión de
de abogado trabajador. Claro, ¿es cierto o es mito que la mayoría de las bajas fraudulentas se producen antes de verano? Bueno, en toda la época estival, época vacacional, siempre antes de Navidad, antes de vacaciones, siempre suelen caer. Hay gente que se da de baja intermitente ya de forma profesional. Y te puedo decir que la mayoría de estas personas han pasado por muchas empresas. O sea, hoy en día, cualquier compañero detective te puede decir que el 90% de las bajas laborales que se captan hoy en día en un despacho, casi todas son verdaderamente falsas. Madre mía. ¿90% son falsas? Me refiero a que el 90% son bajas que realmente no están enfermos. De las que pasan por el Así me despacho. parece el dato tremendo. De las que nos contratan a nosotros. Y cuando existe la Claro, sospecha... de las que pasan por el se despacho. confirma. Las que pasan por el despacho, Exactamente. cuando hay indicios Pero de aún así sospecha. me parece muy alta la proporción. Claro. Sí, claro, es altísima, pero lo que suele decir el refrán, cuando el río suena, agua lleva. La mayoría de las veces tienen Carlos. un antecedente de meses. Detective, ¿Crees que han una pregunta le aumentado quería... las bajas? Perdona. ¿Crees que han aumentado las bajas desde que ya no se exige al trabajador decir por qué está de baja? Ahí estamos. Desde que ya no se le exigen los motivos. Hombre, qué menos, ¿no? Que si estás contratando a un trabajador y de repente te dice que tiene la baja, que menos que por lo menos el empresario sepa por qué su trabajador Pues está de es baja. muy buena pregunta, Bárbara, porque a día de hoy la mayoría de los empresarios que contratan, una de las primeras preguntas que le hacemos, evidentemente, para empezar a cotejar datos y hacer la investigación, es saber qué tipo de baja tiene. Para empezar a decirle, podemos tratarla de esta forma o no. En mi despacho lo que hacemos siempre es intentar buscar una solución al cliente. Y eso que tú acabas de decir es el punto de inflexión para saber si la confianza que tiene el trabajador con el empresario es, oye, estoy mal, sé que tengo una lumbalgia, sabes de qué va la historia. Al que me he peleado con un compañero, la empresa no me va a cubrir, por lo tanto me di de baja y no le digo nada. Y entonces dilato todo el tiempo que pueda. ¿Y qué podemos hacer? Porque, vamos a ver, todos hemos pasado por situaciones en las que nos hemos encontrado con trabajadores que son verdaderos estafadores profesionales. Correcto. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando detectas a un trabajador que es un verdadero estafador profesional? Pues se monta un operativo de vigilancia en su entrada, se hace un seguimiento y en ese seguimiento se intenta ver cuál es su día a día. Lo primero es que no trabaje. O sea, si trabaja en otra cosa, evidentemente ya tenemos cazado al tipo. Lo segundo, ver si ingiere bebidas alcohólicas. Porque lo normal sería, dentro de, digamos, en tu trabajo, darle una forma jurídica, decir, el trabajador tiene todo el derecho a darse de baja, pero también tiene toda la obligación en darse de alta o hacer lo posible para recuperarse. Claro. Si Tiene el derecho a darse de baja si hay un motivo para la baja. Correcto, si hay un motivo para la baja. Ahora, si vemos que hace ejercicio, pero como bien estamos hablando antes, el ejercicio que tiene realmente es para una rehabilitación, pues es normal. Entonces tiene que haber tiene que haber un ejercicio físico que sea prescrito por el médico. Ahora, si tú vas a hacer, por ejemplo, escalada, que no tiene nada que ver, o no sé, cualquier otro deporte, por ejemplo, mucha gente dice, estoy haciendo deporte, pero realmente está haciendo CrossFit. Claro. ¿Hasta qué punto el CrossFit te puede venir bien o no para una lumbalgia, por ejemplo? No. Es que no es un ejercicio que te hayan dicho, vete a rehabilitar con un fisioterapeuta especializado en esto. No, voy y me machaco literalmente en el gimnasio. Déjenme decirles que no estamos criminalizando al trabajador que enfermo coge una baja para recuperarse, sino que los datos es verdad que hablan de un aumento espectacular de las bajas laborales y que se detecta un elevado porcentaje también de bajas fraudulentas, pero esto no hace fraudulentos a todos los trabajadores que están de baja, por Dios santísimo. Rubén es un empresario que ya no se fía de ningún trabajador de baja. A ver, Rubén, ¿por qué? Hola, muy buenas, Soles. Buenas. Pues bueno, lo que estamos viendo es lo que están comentando los compañeros de la mesa, que bueno, pues, últimamente el tema de las bajas ya viene de unos años atrás, yo diría que unos años antes de la pandemia, pues bueno, la ley también es favorable a que cojan este tipo de bajas, la gente no se presenta a trabajar al puesto de trabajo, no tienen que avisar, ya no tienen que presentar la baja porque la baja te la envía el médico de cabecera y entonces claro, tú te encuentras que igual te falta uno de los trabajadores, no tienes con quién cubrir ese turno. Entonces sí que sufrimos una indefensión importante las empresas. Sí. Pero vamos a ver, ¿qué es lo más espectacular que tú has vivido o lo más fraudulento? Y supongo que se te ha repetido mucho para que tú ahora dudes de todo. Sí, bueno, hemos tenido personas que estaban de baja y bueno, trabajando en otro sitio. Lo que decía el detective, claro. ¿Tú cómo sospechas? Porque ya tendrás afinado el olfato, o sea, ya sabes cuándo... ¡Ay, vaya, hombre! Bueno. Lo que acaba de decir, a lo mejor los salarios no eran muy buenos para que estuvieran trabajando en otro sitio, porque
me ha dado ganas de preguntarle eso. A Rubén. Pues te vas. Ahora volverá, ahora volverá. Te vas de ese sitio, avisas con 15 días que te vas a ir y te pones a trabajar en otro sitio. Tienes que subsistir, tienes que sacar adelante a una familia, Bárbara, tienes que pagar un quieras, alquiler. pero no a base de estafar a la empresa donde pero también trabajas. se le puede preguntar a este empresario, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones de trabajo que le impone a sus trabajadores para que parezca que tenga una plaga Estamos hablando del trabajador que mientras le está pagando este empresario, fraudulentas. está trabajando en otro sitio mientras está de baja, está estafando a su empleador y está estafando a la seguridad social. Es verdad que el aumento... Más allá de que sus sueldos sean una porquería o no. Exacto, te vas y punto. Es verdad que el aumento de los fraudes perjudica a todos los trabajadores, Claro, especialmente a aquellos y a los compañeros, porque tener empresarios que desconfían del derecho que tiene cualquier trabajador, cualquier persona que enferma a pedir una baja, es injusto para las personas que realmente lo necesitan. Pero también es verdad que ese aumento de las bajas y del absentismo, que no es lo mismo, porque para que haya una baja fraudulenta alguien la ha firmado. Ojo, eso es distinto que el absentismo, que es alguien que se encuentra mal y se queda en casa. Puede ser en para que eso pase, está también demostrado, hay datos que dicen que está muy vinculado al aumento de la precariedad laboral. Que en España los sueldos estén estancados desde hace prácticamente 30 años, que la vivienda cada vez sea más cara, que las condiciones vitales que se hacen posible a través de un trabajo sean cada vez más difíciles, aumenta mucho la ansiedad, aumenta mucho la depresión, aumenta las condiciones vitales que hacen que le dé sentido a ese trabajo. Si no te permite tener una vida digna, el trabajo pierde sentido, aumenta el malestar. Y eso también daña la salud. Ahora hablaremos con Olga Merino de todo esto de las ansiedades provocadas por las condiciones de las que habla Marta García ayer. En cualquier caso, son una minoría, pero hay auténticos profesionales en fingir una enfermedad para lograr las bajas. Vamos a ver cómo pillan infraganti algunos de estos espabilados. Atención, porque estamos ante verdaderos estafadores, profesionales del engaño. Esta señora trabaja como camarera de pisos y está de baja por una lumbalgia, una lesión que supuestamente le impide trabajar. Ahí la ven, caminando con absoluta normalidad, cargando bolsas totalmente llenas. Pero hay más, va en tacones, algo nada recomendable para su presunta dolencia. Cada vez son más los trabajadores que tratan de engañar a sus empresas. Algunos hasta tienen el descaro de subirlo a sus redes sociales. Mi colega, el de la 15. Cuidado que te mete el curro. Después de haber realizado las correspondientes pruebas, el diagnóstico es esguince ligamento cruzado rodilla izquierda, tratamiento reposo total y antiinflamatorio cada 8 horas. Una lesión que provoca incapacidad de andar y un dolor intenso. Pues ahí está la paciente, haciendo bicicleta elíptica en el gimnasio, sin inmutarse y sin ninguna lesión aparente. Y justo después de su entrenamiento, la pillan tomándose una cerveza, incumpliendo una vez más el consejo de la mutua. En este caso, el de no tomar alcohol al supuestamente estar tomando medicación. Pero no son los únicos casos. Estudios apuntan que entre el 10 y el 20% de las bajas laborales son fraudulentas, como la de este hombre. Lleva 14 meses de baja por una supuesta lesión cervical, pero en su tiempo libre, fruto de la baja laboral, se dedica a hacer chapuzas a domicilio para ganarse un dinero extra. Ante estos casos, la contratación de detectives privados ha aumentado en los últimos años. En 2024 las mutuas se gastaron 3,6 millones de euros en este servicio. Las bajas fraudulentas, es decir, trabajadores como estos, ya suponen un gasto de más de 1.000 millones de euros. Esto es impresionante, la verdad. Quiero recoger un poco el guante de lo que ha dicho Marta, en el sentido de que finalmente hay un facultativo, hay un médico que acredita con una firma y después de una exploración médica a la que le hemos de dar toda la credibilidad, en principio, que esa persona no está para trabajar y sí para tener la baja. Yo le quiero preguntar a nuestro detective en relación con el tema de los médicos. En las investigaciones que han llevado a cabo, no solamente han encontrado al trabajadora cara dura, sino también aquel médico que se ha prestado a cambio de dádivas a firmar papeles y facilitar los documentos para que él pueda estafar. Vale, el problema no es en sí que el médico sea chantajeado, ¿vale? O sea, el problema está en que a día de hoy la mayoría de estas bajas el paciente pasa a pies puntillas. Yo, por ejemplo, he trabajado mucho con el tema del latigazo cervical y el tema del latigazo cervical en una aseguradora, por ejemplo, lo que te piden es saber si tiene una dolencia. Los profesionales en las bajas saben perfectamente que si, por ejemplo, miran hacia arriba y se marean, si tocan directamente, notan una punción en los trapecios, etcétera, saben cómo tienen que pasar ese examen médico. Por lo tanto, le dan la baja, o sea, no tienen mucho recorrido. Entonces, el problema es
si el facultativo en este caso le da la baja fácilmente o no. Entonces, que te inhabilite para trabajar. Pero no solo eso, es que muchos trabajadores tienen, por ejemplo, una hermana médico. Es importante. Por ejemplo, una hermana médico que te firma una baja, un tío, un primo. Y eso el comodín, el profesional el comodín, un delito, es un delito de falsedad. El comodín en la baja por psicólogo. Puntos diferentes, ¿no? Porque es un problema muy complejo y es multidimensional, hay que ver muchos factores. Tengamos en cuenta que por un lado está el tema del diagnóstico y el tratamiento, que va por un lado, que haya un adecuado diagnóstico, un adecuado tratamiento, qué profesional lo hace, ¿no? Si hablamos que ha habido un incremento del absentismo, estamos en datos nunca antes vistos en la serie histórica, estamos en un 5,6 por contingencia común, un 7 en absentismo en global y un incremento en patología mental de más de un 110%, es la segunda causa en días de baja. ¿Quién emite, quién expide esa baja? Es un médico de cabecera, no es un psicólogo ni es un psiquiatra. O si nos vamos a una baja por patología física, que no es muy diferente, sucede lo mismo. El médico de cabecera es el que emite la baja y deriva a un especialista, con lo cual ya tienes un tiempo, en el caso de salud mental, el promedio son 3 meses aproximadamente, hasta que un profesional de la salud mental, un psicólogo, un psiquiatra, valora a esa persona. Luego yo creo que hay que abordar un problema de diagnóstico y tratamiento y, por otro lado, de gestión de la incapacidad temporal. Es decir, y para mí yo creo, algo que quiero reflejar, ¿no? Y creo que lo habéis ido diciendo, es muy importante decir que es un problema que afecta a las personas, a las empresas, porque pagan la cotización a seguros sociales y tienen costes directos, pero ojo, que esto amenaza directamente al sistema de bienestar. Claro. Que esto es seguridad social, esto es pensiones, y creo que es un problema, y me alegra haberlo traído aquí, gracias Sonsoles, que realmente nos impacta a todos porque es un problema social. Totalmente social, pero fíjense, entre el Geta y la que realmente tiene un problema, no hay tanta distancia. Marta, buenas tardes. Hola, buenas tardes. 20 años trabajando en la misma... Buenas tardes. 20 años trabajando en la misma empresa, tuviste un problema de salud, ¿y qué pasó? Porque te llegaron a llamar amenazándote por darte de baja. Bueno, por darme de baja, por quitarse el muerto de encima, porque en 20 años no me había dado de baja nunca, una baja larga nunca había tenido. Yo he ido a trabajar siempre con fiebre, con un esguince, de 1000 maneras, y me sacaron varias enfermedades, colapsé por el estrés laboral y con todo lo que me habían sacado ya, perdí la visión de un ojo, del ojo izquierdo, y me fui a trabajar, ¿vale? Volví a perder la visión del ojo otra vez. Volví a trabajar, pero ya ese día me fui a urgencias, cuando salí de trabajar. Y ahí ya fue cuando me dieron la baja. La baja. Me dieron la baja y... Diga. Eso fue en noviembre. En noviembre sería aproximadamente, y en diciembre ya me llamaron pues para amenazarme, para despedir, bueno, por denunciarme, me iban a denunciar por lo civil, ¿sabes? Por supuestamente de un trabajo que estaba mal hecho, pero que a mí nunca me habían dicho nada hasta la fecha. Yo había pedido ayuda porque en mi puesto solamente estaba yo. Y yo siempre he pedido ayuda y nada, no me hacían caso. Si pueden pagar a una persona y que más o menos saque todo adelante, pues eso. Y me llamaron para eso. Me hicieron ir a la empresa, estando de baja. Y nada, yo les dije que me denunciasen si era lo que ellos creían y me fui. Y luego me volvieron a llamar a enero para ofrecerme 5.000 euros por un despido improcedente por 20 años. Madre mía. Entonces aquí los jetas eran los empresarios, ¿no? Los de su empresa, Marta. Sí, porque yo he ido a trabajar siempre estando mala y estando de todas las maneras. O sea, de hecho siempre me decían, no vayas, que estás fatal, ¿sabes? Entonces, y siempre he ido. Y me incorporé porque a mí, o sea, yo no valgo para no estar trabajando. Llevo trabajando en total como que 24 años. Sí. Sin estar de baja nunca. Y volví, pedí el alta voluntaria ya porque más o menos me encontraba mejor y a mi llegada fue un cambio drástico. Una persona que me estaba supliendo ocupó mi lugar. A mí me mandaron a una especie de zulo, castigada como yo digo. Y luego pues hablaría mal de mí porque había clientes que no me... ¿Sabes? Si me cruzaba con algún cliente en algún momento no era igual y... Marta, ¿tú llegaste a preguntarle a tu jefe, oye, ¿me estáis haciendo la cama? Sí. ¿Y qué te dijo? La última semana, porque yo estaba viendo
Claro, yo estaba viendo toda la situación y veía que eso iba a ser así y tal. Pues mira, acabó la conversación diciéndome que te vas a quedar ahí hasta que te canses. Mía. A ver, él lo negó, lógicamente no me va a decir que sí, pero es eso, me cambiaron el horario laboral porque yo antes trabajaba 9 horas. Ahora ajustaron a 8 horas porque yo estuve pidiendo trabajar 8 horas desde hace ya un tiempo porque yo no me encontraba bien. Y nada, y ya me ajustaron a 8 horas al horario que les ha venido a ellos bien, pero claro, todo cambió. ¿Y te ha estigmatizado, Marta? Y al final... O sea, ¿te ha marcado? ¿Perdón? Si te ha estigmatizado, si te ha marcado. De hecho, sí, porque, a ver, yo siempre he trabajado ahí y siempre lo he dado todo, al 200, como si fuese mi empresa, ¿sabes? Ya. Yo estoy en una empresa y es para que todo el mundo rememos, a la paz, porque es bien para todos. Totalmente. El detective Carlos García Barret te quiere hacer una pregunta, Marta. Bueno, en principio, decir que un detective, cuando lo contratan, normalmente no trabaja a la carta, o sea, no va a favor del empresario, porque te contraten, solamente vas a buscar la verdad, no vas a hacer un informe a la carta. Por lo tanto, que te contraten y te paguen para hacer un informe es para buscar la verdad. O sea, eso es así. O sea, tú no, porque tú pagues un servicio para ver si realmente una baja existe o no, no quiere decir que tú tengas que poner que la baja es real. Entonces, en un caso como el de ella, lo normal sería pues, pasar a un tribunal médico y, bueno, evidentemente, pues el profesional médico sería la persona que tenía que valorarle. Pero aquí haría agua seguramente pues, el trabajo de un detective privado. Bueno, si realmente es esa baja, claro. Y para eso además están los sindicatos, quiero decir, que igual que estamos denunciando ese porcentaje pequeño, pero que está ahí, que son números de bajas fingidas, de caraduras, de trabajadores y trabajadoras, hombre, pues también hay empresarios que son caraduras y que están actuando también, porque es inaceptable presionar con una baja y luego someter a un bullying empresarial a los empleados, ¿no? Como consecuencia de haber pedido una baja probablemente justificado o al menos acreditada por un facultativo. Félix Brito es propietario de una empresa familiar. Félix, ¿pagan justos por pecadores a veces? Porque el caso de Marta es sangrante, evidentemente. Sí, yo pienso que paga justo por pecador porque yo tengo una empresa familiar. Sí. Y entonces, pues la falta de personal que tenemos hoy en día, pues el tema de conductores, de maquinistas, y la empresa mía pues es de transporte y movimientos de tierra. Pues entonces pues le dimos trabajo a un señor que tuvo 20 días y se salió de la máquina a las 9:30 de la mañana y no sabemos por qué ni por qué no, y no ha aparecido más. Y no hablo con mi asesoría, no dicen de qué está de baja, de qué no está de baja, qué es lo que tiene, qué es lo que no tiene. Y lleva dos meses ya de baja, por lo menos, y no sabemos completamente nada de ese señor. Y llevaba 20 días de contrato. 20 días de contrato. A ver si es que habrá de todo. Pasa mucho en la hostelería, ¿eh? ¿Qué pasa mucho en? En la hostelería pasa muchísimo. Sobre todo lo que hablaba antes el compañero de la precariedad laboral. Si tú eres una persona que eres camarero, has estudiado en una escuela de hostelería, eres un profesional, tú, evidentemente, como si tú tienes estudios de periodismo, estás sentado aquí, evidentemente se te paga con respecto a tu salario por tu sector, etcétera, etcétera. Y un convenio. Pero hoy en día hay tanta baja que la persona que entra a trabajar no es profesional porque es necesitada y es normal. Claro, pero esas personas duran un pequeño inciso. Para yo llegar aquí he estado sirviendo en bodas, bautizos y comuniones y estuve en un restaurante de Murcia, no voy a decir el nombre, donde había una señal que nos hacían a todos para que saliéramos corriendo si llegaba la inspección de trabajo, porque yo estaba sin dar de alta con otros inmigrantes. Entonces, mal por las dos partes. Estamos hablando por tu parte y mal por la parte del empresario. ¿Es una investigación? Porque tú tienes que tener tus derechos y el empresario no puede explotar al trabajador. Has hablado del sector hostelero, el sector con mayor explotación de este país. No tiene por qué. El próximo debate lo hacemos de empresarios sin vergüenza. Con mayor explotación de este país. Ya profundizaremos en esta historia tuya, Badía, porque tienes un testimonio. Claro, hay que hacer otro debate. Un testimonio potente. A ver, un momento, Bárbara Arroyo, en una pincelada, consecuencias para el trabajador, que es un pues en principio el despido disciplinario, porque además el Estatuto de los Trabajadores contempla como causa de despido disciplinario sin indemnización a el trabajador que presente una baja fraudulenta. Y luego, por supuesto, habrá que investigar si también se está cometiendo un delito
porque se está estafando, si se están cobrando subsidios, se está estafando a la Seguridad Social, se puede estar estafando al empresario y, por supuesto, las falsificaciones documentales. Si se han falsificado bajas médicas, también hay delito de falsificación documental. Es decir, no es moco de pavo y habrá que alertar a todos estos estafadores profesionales que hay consecuencias legales. Pues que lo sepan, está muy bien. Gracias, Bárbara Arroyo, y a todos los que hoy nos acompañan en el plato hablando de este asunto. Gracias a todos.